Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de la extraña desaparición de la escritora Agatha Christie? ¿Quién no conoce a Agatha Christie, la reina del misterio, creadora de personajes tan populares como Hércules Poirot o Miss Marple? De sus libros se han vendido más de 1.000 millones de copias en inglés y otras tantas de sus traducciones. Destacan sobre todo sus obras policíacas, pero también escribió 6 novelas románticas bajo el seudónimo de Mary Westmacott, varias obras de teatro, cuentos infantiles, poemas y un par de libros autobiográficos. El nombre de soltera de la escritora era Agatha Mary Clarissa Miller y nació el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, una localidad costera del sur de Inglaterra. Fue la menor de 3 hermanos en una familia acomodada de clase media alta. Su padre, que era estadounidense, la educó en su propia casa. Su madre, Clara, una británica a la que se le daba muy bien contar cuentos, no quería que su hija aprendiera a leer hasta los 8 años, pero como Agatha era la única niña en la casa, ya que sus 2 hermanos eran mucho mayores que ella y se aburría mucho, aprendió por sí sola a leer cuando tenía 5 años. Leía novelas infantiles y juveniles como Mujercitas, pero también poesía y novelas de suspense estadounidenses. Como no iba al colegio y no tenía niños con los que jugar, se inventó amigos imaginarios. Asistió a clases de baile y comenzó a escribir poemas cuando aún era una niña. A los 11 años sufrió la trágica muerte de su padre, quien llevaba una época atravesando dificultades económicas y había sufrido una serie de infartos. Aquella pérdida la unió mucho a su madre. Durante su adolescencia, Agatha tomó lecciones de canto y de piano. Se le daba muy bien tocar y podría haber sido una pianista profesional, pero era terriblemente tímida ante quienes no conocía. Pasó 5 años estudiando en París y a su regreso, con 20 años, se marchó con su madre a El Cairo, donde pasó 3 meses en el Yesira Palace Hotel. Basándose en sus experiencias en Egipto, escribió su primera novela, Snow Upon the Desert, pero todos los editores a los que se la envió la rechazaron. Así que si escribís, que las negativas de las editoriales no os desanimen. Hasta la gran Agatha Christie se vio en esa misma situación. Pero volvamos a la historia de nuestra protagonista. En El Cairo hizo amistad con algunos jóvenes británicos que la invitaron a fiestas en sus casas cuando volvieron a Inglaterra. Y en 1912 Agatha conoció a Archie Christie, un aviador que quería unirse al Royal Flying Corps. Se enamoraron rápidamente y se casaron en la víspera de Navidad de 1914, ya en plena Guerra Mundial. Mientras Archie luchaba en Francia, Agatha formaba parte del destacamento de ayuda voluntaria en un hospital de la Cruz Roja en Torquay, su ciudad natal. Aquella experiencia como enfermera le sería muy útil en su faceta literaria, ya que aprendió muchas cosas sobre toxicología, como por ejemplo las dosis necesarias para envenenar a alguien o los síntomas de cada tipo de veneno. Ella y su nuevo marido se vieron muy poco durante el conflicto armado, pero cuando este terminó pudieron por fin iniciar su vida de casados. Se instalaron en Londres, ya que Archie encontró un trabajo en la City y en agosto de 1919 Agatha dio a luz a su única hija, Rosalind. En 1920, tras varios rechazos de editoriales, la escritora publicó por fin con el sello de Bodley Head su primera novela de detectives, El misterioso caso de Styles. Vio la luz primero en Estados Unidos y un año más tarde en Inglaterra. La había escrito en 1916, durante la época en que sirvió como enfermera, y era la primera obra en la que aparecía el famoso detective Hércules Poirot. La inspiración para crearlo surgió a partir de los muchos refugiados belgas que llegaron a la campiña inglesa durante la guerra. Agatha pensó que uno de aquellos refugiados, un ex policía belga de gran astucia, sería un excelente detective para su novela. Agatha continuó escribiendo y poco después aparecería su segundo personaje más popular, Miss Marple, una anciana solitaria, optimista, idealista, que gracias a su capacidad deductiva y a sus conocimientos sobre el comportamiento humano, es capaz de resolver casos que desconciertan incluso a los inspectores de Scotland Yard. La popularidad de sus novelas de detectives comenzó a crecer y Agatha cambió de editorial harta de las condiciones que le ofrecían en The Bodley Head, que ella consideraba injustas. Se marchó con William Collins & Sons, la actual HarperCollins. En abril de 1926
falleció su madre, lo que supuso un duro golpe psicológico para Agatha, ya que estaban muy unidas. Y en agosto de aquel mismo año, tras publicar en junio su primer gran éxito, El asesinato de Roger Ackroyd, su marido le pidió el divorcio. Se había enamorado de la secretaria de un amigo suyo llamada Nancy Neal, 10 años más joven que él. Intentaron salvar el matrimonio, pero el intento de reconciliación duró poco. El 3 de diciembre él le dijo que deseaba iniciar una nueva vida con Neal y que tenía planeado pasar ese mismo fin de semana con la joven y un grupo de amigos. Mantuvieron una discusión y aquella noche, a las 10 menos cuarto, la escritora de 36 años dejó una nota a su secretaria avisándola de que se marchaba a Yorkshire a pasar la noche. Subió a comprobar que su hija Rosalind, que entonces tenía 7 años, dormía profundamente. Se despidió de su perro Peter, a quien años después dedicó 2 de sus obras, El misterio del tren azul y El testigo mudo, y salió sola a la fría y oscura noche. Al día siguiente, encontraron su coche, un Morris Crowley, en Newlands Corner, a unos 70 kilómetros de su casa situada en Berkshire. En el interior del vehículo hallaron algunas de sus pertenencias, pero ni rastro de la escritora. ¿Qué había sido de ella? ¿Habían secuestrado a Agatha Christie? ¿Alguien la había asesinado? ¿O había decidido esfumarse voluntariamente? El misterio parecía sacado de una de sus novelas. La noticia de la desaparición corrió como la pólvora por todo el país y se inició una búsqueda en la que participaron 1 millar de policías y 15.000 ciudadanos voluntarios rastrearon la zona donde había desaparecido. Un tabloide ofreció 100 libras, unos 4.500 euros actuales, a cualquiera que pudiera facilitar alguna pista sobre su paradero. Incluso Sir Arthur Conan Doyle, quien, como explicamos en este otro vídeo de aquí arriba, era muy creyente en mediums y espiritistas, logró hacerse con un guante de su colega desaparecida y acudió con él a una vidente para que le revelara su paradero. Tampoco funcionó, aunque al parecer la vidente le aseguró: no está muerta como muchos piensan, ella está viva. Transcurrieron 10 días y Agatha Christie seguía sin aparecer. En ese periodo las especulaciones fueron de lo más variopintas, desde que era un truco publicitario de la escritora para su siguiente novela, hasta que se había ahogado en el silencioso estanque que había cerca de donde hallaron el coche, o que había sido víctima de un asesinato. Señalaban que tras el crimen podría estar un asesino en serie admirador de la obra de Agatha, e incluso algunos se atrevieron a señalar como sospechoso a su esposo. Pero ninguna de ellas era cierta. Finalmente, al 11º día, el 14 de diciembre, la encontraron a 370 kilómetros de donde había desaparecido. Se hallaba alojada como huésped en el Swan Hydropathic Hotel, en la ciudad balneario Harrogate, en Yorkshire. Había dicho que era una mujer que acababa de llegar de Sudáfrica, pero uno de los trabajadores de este hotel la reconoció. Estaba registrada con el nombre de Teresa Neal. Sí, exacto, el apellido de la amante de su marido, pero la escritora parecía haber perdido la memoria por completo. Aseguraba no saber quién era ni qué hacía allí. Tampoco reconoció a su esposo cuando fue a buscarla. Agatha jamás reveló a nadie lo que sucedió exactamente aquellos días. La versión oficial fue que había sufrido una crisis nerviosa y durante todos esos días había permanecido tan ausente de sí misma que ni siquiera había reconocido su propio rostro en los periódicos que hablaban de ella sin cesar. ¿Pero fue eso lo que realmente sucedió? Se suele decir que Agatha Christie siempre se negó a hablar del tema, que era tabú para ella y los de su entorno, pero según recordó hace unos años Andrew Wilson, un gran especialista en la biografía de la escritora, sí lo hizo en una ocasión, en una entrevista concedida en febrero de 1928 a un periódico, el Daily Mail. Tras el fallecimiento de su madre, meses antes de su misteriosa desaparición, la autora sufrió una depresión agravada por, según explicó la creadora de Poirot, otros problemas privados en los que preferiría no entrar. Todo parece apuntar a que con esa frase se refería a la infidelidad de su marido. En cuanto a aquel 3 de diciembre, dijo lo siguiente: salí de casa esa noche en un estado de gran tensión nerviosa, con la intención de hacer algo desesperado. Cuando llegué a un punto en la carretera que pensé que estaba cerca de una cantera, desvié el coche del camino cuesta abajo hacia allí, continuó la autora. Dejé el volante y que el coche se pusiera en marcha. El coche golpeó contra algo y se detuvo de repente. Me abalancé contra el volante y mi cabeza impactó con algo. Hasta este momento yo era la señora Christie. Aturdida,
tomó un tren a Londres y desde King's Cross viajó a Harrogate, donde la localizaron 10 días después. Según Wilson, tras la discusión con su marido en la que había descubierto que pensaba dejarla por su amante, Agatha Christie se encontraba muy deprimida y además sufría de insomnio, comía poco y se sentía sola e infeliz. Todo ello la habría llevado a plantearse el suicidio, pero quizás se arrepintió en el último momento, ya que ella era una católica muy creyente y por ello el coche solo rozó el tronco del árbol, lo que dejó unos arañazos en la carrocería y se detuvo en la zanja donde lo encontraron. Esto, como os digo, forma parte de la teoría que cree Wilson. En un estado de gran agitación y nerviosismo, con algunas heridas muy superficiales, Agatha se alejó del vehículo y terminó en el Swan Hotel. Decidió ocultarse en él durante un tiempo para poner en orden sus ideas, pero la reina del misterio, aunque confundida, actuó de manera consciente, de ahí que, en un gesto irónico, usara en el registro del hotel el apellido del amante de su marido como disfraz para pasar desapercibida. La amnesia, según Wilson, parecía fingida. Como en aquella época había no poca gente que consideraba a las mujeres débiles y propensas a los desmayos y a todo tipo de crisis nerviosas, Agatha tal vez pensase que resultaba creíble que no recordase absolutamente nada. La opinión pública, sin embargo, la criticó con fiereza. No se creían lo de su oportuna amnesia y pensaban que su desaparición, durante la cual todo el país había estado en vilo, mientras ella descansaba tranquilamente en un hotel, no había sido más que una estrategia de marketing para que se hablara de ella. Desde luego, si ese era su objetivo, lo había conseguido porque aumentaron las ventas de sus libros. Personalmente no creo que fuera esa su intención. Hay quien señala que lo que sufrió Agatha Christie fue un tipo de amnesia concreta llamada fuga disociativa, un trastorno por el que la persona olvida por completo quién es y emprende un viaje inesperado lejos de su entorno habitual y puede llegar incluso a crear una nueva identidad. También existe otra teoría acerca de su desaparición mucho más rebuscada, la de que la intención de Agatha era conseguir que culparan a su marido de haberla asesinado, supuestamente para ahorrarse el escándalo del divorcio y la pérdida de la custodia de su hija. Sin embargo, esta teoría, que apela a la creatividad de la escritora para sostenerse, hace aguas por todos lados. Tal vez la policía pudiera llegar a sospechar de su marido si descubriera que tenía un amante, pero si quieres hacer creer que te han asesinado y eres una figura pública, desde luego no te alojas en un hotel. Otra teoría es que quería llamar la atención de su esposo, darle un susto para que volviera a su lado, o vengarse de él y humillarlo por su infidelidad. En cualquier caso, Agatha y su marido se divorciaron 2 años después. Por si os interesara, este misterio es el tema de una película de 1979 titulada Agatha y protagonizada por Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman, y también se hace referencia a él en un episodio de Doctor Who de 2008. Pero regresemos a la historia real de la reina del crimen. Tras su divorcio, prosiguió con su exitosa carrera como escritora y comenzó a viajar por todo el mundo. En 1928 viajó a Oriente a bordo del Orient Express, que años más tarde se convertiría en el escenario de su famosa novela Asesinato en el Orient Express, y luego partió hacia Bagdad. Desde allí se trasladó al sitio arqueológico de Ur, donde conoció al famoso arqueólogo Leonard Bully y a su esposa, quienes dirigían la excavación. Se hicieron amigos y aproximadamente un año después, invitada por ellos, regresó a la excavación. Allí conoció a un joven arqueólogo en formación llamado Max Mallowan, de 25 años. La autora de 10 negritos lo describió como un hombre delgado, moreno, joven y muy tranquilo. Se enamoraron y se casaron en septiembre de 1930. En una entrevista radiofónica, su marido le atribuyó a Agatha esta famosa frase: «Cásate con un arqueólogo. Cuanto más envejezcas, más atractiva te encontrará». Fue un matrimonio feliz que duró hasta el fallecimiento de la gran dama del misterio en 1976. Sin duda, esta relación con el mundo de la arqueología y la egiptología aportó mucho a la obra de la escritora. Basta con recordar títulos como Asesinato en Mesopotamia, de 1936, o Muerte en el Nilo, que vio la luz en 1937, por poner un par de ejemplos. ¿Y vosotros, qué opináis de la extraña desaparición de Agatha Christie? ¿Os gustan sus novelas? ¿Cuál es vuestra favorita? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, ya sabéis, suscribíos a mi canal. Muchas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Mentes curiosas.